¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast, porque este podcast es de todos ustedes, Al Toro por los Cuernos con Luis Montes de Oca, un espacio abierto para historias de vida, del ámbito empresarial, del ámbito deportivo, el ámbito político, artístico, personas como tú y como yo, de la sociedad en general, que tengamos algo que contar. Mándenme sus historias, compártanme la historia de un conocido, de un amigo, que ustedes consideren que tiene ese ingrediente que puede ser de interés para todos nosotros y para ir formando juntos un mejor tejido social. No duden en hacerlo, este espacio es abierto, es plural y es para todos ustedes. Pues, ¿qué tal? Hola a todos, un placer estar aquí con ustedes en este primer podcast de Al Toro por los Cuernos. Les saluda Luis Montes de Oca, su amigo, y sin más preámbulo, vamos entrando en materia, que tenemos padrino de lujo para este primer podcast. Muy contentos, muy emocionados. No hay necesidad de presentarlo, todo mundo lo conoce. Una persona muy querida por la gente en todo México y en otras partes, una persona muy querida en el medio futbolístico y en otros ámbitos. Osvaldo Sánchez, un honor iniciar esta aventura y este proyecto contigo como padrino. Luisito, al contrario, gusto saludarte, gracias por la invitación aquí a tu rincón, a tu espacio. Estoy feliz de que me hayas tomado como padrino y encantado de poder platicar en este podcast lo que quieras. Halagado de verdad por la invitación y a tus órdenes siempre. No, hombre, pues qué honor, la verdad, qué honor. Y bueno, como tú sabes, tú me conoces, yo no soy una persona de medios, no soy alguien experto en la materia, pero con la inquietud de siempre poder contar historias. Te platico un poco la motivación de este podcast, es poder contar historias que van de 0 a 100, que puedan motivar a otras personas, que puedan dejarnos la esperanza de que siempre se puede, no importa dónde arranques, por eso el 0 a 100, ¿no? Porque sabemos que a veces la perspectiva puede ser distinta y podemos creer que no podemos, pero historias como la tuya y como muchas otras historias que con el favor de Dios vamos a poder contar en este podcast, le van a poder decir a la gente que todo es posible. No, sin duda, de entrada te felicito por esta intención, eres un exitoso en tu vida privada, en tus negocios y qué padre que te preocupes por dejar huella para que la gente vea el cómo sí. En estos tiempos tan complicados en donde un mensaje negativo tiene tristemente 5 veces más fuerza que uno positivo, me parece que estar al lado de gente que quiere ir adelante siempre va a ser gratificante. Gracias de verdad por la invitación. Sí, sin duda. Hay que platicar, hay que dar testimonio. Y bueno, en ese sentido, pues vamos entrándole, como decimos, al toro por los cuernos. Vamos. Osvaldo, platícanos un poco, vámonos un poquito al inicio, vámonos atrás. Sabemos que naces en Guadalajara, sabemos que eres tapatío y sabemos de tu gran gusto por el fútbol desde la niñez, me imagino, pero platícanos tú un poco esa historia, cómo adentras al mundo del fútbol, qué retos. La verdad es que es un mundo difícil. Yo he platicado con algunos futbolistas o algunas personas que se dedican en el box o en el toreo, en algunas otras actividades, y la verdad es que es muy complejo abrirse camino y es un tema de mucha perseverancia, de mucho esfuerzo y sobre todo, y eso creo que es algo que tú nos vas a contar, de tener la fe y la certeza de que sí se puede lograr. Sí, gracias por la pregunta, Luis. Fíjate que yo nací aquí en Guadalajara, como bien lo comentas, en un barrio popular, en un barrio humilde, por allá en el sector Libertad, en la calle 80 y José Ortiz de Domínguez, entre San Andrés y el mercado de Felipe Ángeles, la verdad, barrio bravo. Soy hijo de una enfermera del Seguro Social que llegó a ser subdirectora de una clínica del IMSS y de un electricista de la Comisión Federal de Electricidad, y lo digo con mucho orgullo. Soy amigo de muchos borrachos, de muchos marihuanos y tristemente de algunos asesinos. Ese era mi entorno, ese era mi barrio, ese era mi momento. Y siempre me gusta platicarlo porque desde esa época yo tenía la ilusión, el deseo de ser futbolista profesional. Y aquí en tu podcast quiero decir algo que pocas veces digo. Cuando yo estaba en mi colonia jugando, en donde las porterías eran 2 piedras que poníamos a media calle y de repente se paraba la bola cuando pasaba un camión o cuando pasaba un carro, les decía a mis amigos que yo quería ser futbolista profesional. Y te digo, ¿qué me contestaban ellos? Platícame. Que era imposible, que si no me daba cuenta dónde estábamos, que no teníamos relaciones, que no teníamos quien nos ayudara. Y yo les decía, ¿y por qué tenemos que tener relaciones? ¿Por qué no soñamos en grande? Gracias a Dios se pudo consolidar ese sueño. Entonces mi origen del fútbol viene desde esa época, en donde mis regalos de Navidad, más allá de pedir avalanchas, pedir el hombre elástico que estaba de moda en su momento, era, quiero una pelota de fútbol. Entonces fue mi ilusión, mi sueño. Yo me la pasaba jugando todo el día. Recuerdo anécdotas muy padres en la casa de mi madre.
una en específico, le compramos un jarrón del Día de la Madre y se lo regalamos entre mis hermanos y yo. Y recuerdo que se lo rompí jugando al fútbol dentro de la casa y me decía, hijo, me rompiste mi jarrón. Y yo, madre, cuando yo sea futbolista te voy a comprar una casa. Y mi mamá se reía y decía, ay hijo, estás bien loco, ¿sabes? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Lo que tú sueñes y lo que tú ancles en tu época de vida que estás viviendo en el presente puede ser el futuro. Entonces me siento muy contento de que ese sueño se haya podido consolidar. Qué interesante, definitivamente. Fíjate, conozco el barrio que me mencionas, es por ahí la zona San Andrés, donde venden Ahí, muchas cosas exacto, para los puestos de acero y de lámina y todo esto, ¿no? Por ahí la calle de Gigantes, creo que la desemboca precisamente allá en San Andrés. Pero fíjate qué interesante lo que mencionas tú, el entorno. Muchas veces nos anclamos al entorno y pareciera que el nacer en un determinado entorno o una determinada circunstancia ya nos etiquetó y entonces nuestro destino está marcado y nuestro destino no puede tener un cambio. Y creo firmemente que el deseo, el anhelo que tú tenías de ser un futbolista profesional es el factor importante y quizás número uno, pero creo que igual de importante, no sabría yo distinguir, creo que el núcleo familiar. Sí. Cómo jugó dentro de ese entorno donde dices, yo salía a la calle y pues había quien fumaba marihuana, quien tenía algunas costumbres o hábitos distintos, y tampoco sin juzgar a nadie, ¿no? Pero cómo en ese entorno, ¿qué papel jugó tu familia para fortalecer y apoyar tu sueño? ¿Y qué pilar fueron en ese camino contigo para lograr y alcanzar? Sí, mira, es una gran pregunta. La familia es fundamental para conseguir una vida de plenitud y sobre todo de gran éxito en cualquier ámbito. Mi padre, te digo, siempre se preocupaba por estar con nosotros en la medida de sus posibilidades y sobre todo en momentos en donde había adversidades. Si había enfermedad, era el primero en estar ahí. Si había fiesta, también tal vez el primero, pero más en las malas, ¿sabes? Era como su eslogan de decir, yo estoy contigo, soy tu padre y estoy en las malas más que en las buenas. Y mi madre, imagínate, trabajando muchas veces en turnos nocturnos para podernos dar esa equidad financiera que mis hermanos, yo soy el mayor de 5 hermanos, necesitábamos, porque te digo, vivíamos en ese entorno, pero la verdad que vivíamos muy felices y muy bien. Mis padres al trabajar los dos pues nos daban lo básico para estar bien y sobre todo lo más importante que se preocuparon por exigirnos siempre educación. Teníamos que ir a la escuela, tú quieres ser futbolista está bien, pero tienes que terminar tu carrera básica al menos, terminar la preparatoria y creo que ese ejemplo de superación y de deseo fue lo que nos motivó a siempre buscar nuestros objetivos, ¿sabes? Entonces yo muy feliz de mis padres, creo que ellos han sido fundamentales totalmente en el éxito que yo pude tener como futbolista porque confiaron en mí, porque creyeron en mí y porque sobre todo cuando yo tuve que hablar con ellos y decirles, a ver, yo ya estoy a punto de entrar a la facultad, hice trámites para la Universidad de Guadalajara, quería estudiar Derecho, pero estaba muy metido ya al fútbol y les dije, ¿qué hago? ¿Puedo estudiar y puedo hacer esto? Hijo, te vamos a apoyar como podamos, prueba al 100% en el fútbol, te vamos a comprar tus zapatos, tus guantes, lo que necesites y vamos a apostar. Entonces, creo que ese respaldo que te da tu familia de raíz es lo que al final nunca olvidas, ¿sabes? Sí, y claro. Para mí eso fue siempre fundamental, ¿no? Sí, sentir el apoyo, ¿no? De la gente que más quieres, de tus padres, de tu familia. La preparación académica, decir, ¿no? Primero forma tus estudios, prepárate, fórjate, pero también una educación en medio de valores. Sí, totalmente. La academia es importante, el conocimiento, pero los valores son el simiente, son la raíz, ¿no? Y alcanzo a percibir en lo que me cuentas que había un núcleo familiar importante en ese sentido, en donde el valor de la familia pues tenía un peso importante. Y luego mencionas también por ahí, dice, te compramos tus guantes. O sea, desde niño tenías claro que no solo querías ser futbolista profesional, querías ser portero. Porque pues, eso me deja ver, ¿no? Oye, te compramos tus guantes desde niño, pues, tenías muy claro cuál era tu posición. Yo quería ser futbolista, Luis. No sabía en ese momento todavía cuál era la posición, porque lo que te cuento es ya la etapa donde ya tengo casi 17 años para entrar a la escuela, a la facultad. Y allí ya estaba yo más encaminado, yo ya estaba entrenando en un equipo de la Universidad de Guadalajara ya de portero, pero cuando estaba en mi barrio, yo recuerdo que en mi barrio yo agarraba la pelota y no es presunción,
pero me quitaba uno, me quitaba otro, gambeteaba, me regresaba, metía gol, regresaba a la portería. Siento que en mi barrio era el mejor para jugar fútbol, pero la noticia, para toda la gente que a veces cree que con lo del barrio te va a alcanzar, es que cuando llego a ese club organizado, con los pies era malísimo, ¿sabes? O sea, es como un embudo el tema del fútbol y vas de repente tomando nivel y cuando más vas avanzando resulta que el embudo se va cerrando. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Me di cuenta que tenía esas condiciones de portero y por eso, por una casualidad, cuando yo llego a probarme a ese equipo de la UDG, un amigo de la secundaria me invita y me dice, vente, pues juegas muy bien. Sí, claro, vamos. Cuando llego ese día, un domingo, perfectamente lo recuerdo, por allá por la vocacional, en esos campos de fútbol de la UDG, y me dice el entrenador, fíjate que el portero, estás muy alto, el portero es muy irregular. A ver, ¿a cuál de estos de las credenciales te pareces? ¿Vas a jugar de portero? Y yo, pues da. Entonces, fue algo que quería y terminó con esa diosidencia, ¿no? De que es la casualidad de que el entrenador me ve esas condiciones y ahí fue como empecé realmente en la portería. Oye, mucha perseverancia. Ahorita que hablas y dices, es que es como un embudo. Y el embudo, ¿qué significa? Pues se va achicando esta boquilla y van pasando, es un sedazo en donde van pasando pues aquellos que tienen talento, aquellos que tienen más calidad, más posibilidades, pero yo creo que algo de lo que queremos hablar en este podcast es aquellos que tienen ese sentido de esfuerzo y perseverancia, sí. Esfuerzo y perseverancia, porque muchos habrá con mucho talento, muchos habrá con mucha calidad, que les faltó precisamente esa parte de corazón, de garra para el esfuerzo y la perseverancia, y acabó siendo un talento, sin dejar de reconocerlo, pero un talento desperdiciado. Totalmente. Entonces, ¿cómo fue ahora, ya que llegas a este equipo, esta formación ya más con estructura en la UDG, en donde descubres que en la vida existen embudos, porque sí, todos tenemos embudos en la vida, y en donde se requiere no solo de ese talento y esa calidad, sino de esa garra y ese esfuerzo, esa perseverancia que te permite en el tiempo llegar y lograr lo que tú has logrado? Fíjate, Luis, lo que te voy a contar aquí en tu podcast, que me siento contento de verdad que me hayas invitado. Cuando yo estaba en ese equipo de la Universidad de Guadalajara, entrenábamos 2 veces a la semana en la Unidad Revolución, aquí por Pablo Neruda. Sí. Entonces yo agarraba 3 camiones para venir desde mi barrio a la Unidad Revolución acá con los Cherries, ¿no? Esa es la verdad. Entrenaba 2 veces a la semana y jugaba los domingos. Y un domingo, mi padre, te cuento que trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, pero no en Guadalajara, en una termoeléctrica que estaba en el Estado de México, cerca de Texcoco, cerca de Lechería, por allá por Teotihuacán. Entonces mi padre venía una vez a la semana, una vez cada 15 días, dependiendo los tiempos como le daban. Entonces ese día mi padre viene a jugar y resulta que ese equipo de la UDG juega contra el Atlas, en el Atlas Chapalita, ¿sí? Y ese día va a verme jugar y resulta que me meten 8 goles y pues había mucha diferencia entre entrenar 2 veces a la semana con un equipo que estaba bien organizado. Entonces, recuerdo que salgo del entrenamiento y mi padre estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Mi padre era moreno, así igual que yo, y con una sonrisa muy blanca. Le digo, papá, ¿de qué te ríes? Me metieron 8 goles. No, hijo, es que resulta que están necesitando porteros de tu edad. La principal característica de mi padre era que era muy extrovertido y hablaba con todo el mundo. Entonces, te conseguí una prueba para que mañana vengas al Atlas. Ah, caray. ¿A dónde quiero llegar? Yo al siguiente día, pensando en que iba a jugar en esos campos hermosos del Atlas Chapalita que estaban oliendo a pasto verde, recién regadito. No, las pruebas eran enfrente, donde ahora es un centro comercial y canchas de pasto, pero árabe, o sea, de tierra, ¿no? O sea, eran canchas de tierra. Entonces llego yo, oye, quiero probar, me mandaban a probar, que no sé qué. Ah, sí, las pruebas son enfrente. Volteo a esas canchas, está bien. Entonces estoy ahí y después de 3, 4 días a prueba, resulta que me mandan a hablar los chavos del equipo piloto, que son los chavos de 17 años del Atlas, porque un portero se había lesionado. Entonces ya voy ahí, empiezo a entrenar con ellos. ¿Y qué me motiva a buscar mi sueño? El desprecio. El siempre ser relegado, porque yo era un tipo que de entrada tengo el pie plano, que siempre tenía como grasa en esta parte media de mi cuerpo, medio gordito, y un ejercicio en el fútbol bien interesante que se llama espacios reducidos, que significa en una cancha grande hacer 4 o 5 porterías encontradas y hacer como un torneo entre ellos. Y en esa época resulta que había 25 jugadores, 26 en ese equipo del Atlas, en donde los capitanes iban eligiendo los jugadores que querían tener. Y decían, a ver, yo elijo a Sergio, casaca roja, yo elijo a Osvaldo, otro Osvaldo, ¿no? Yo elijo a Juan, a Pedro, a Luis. ¿Y sabes quién me elegía? Nadie. Quedabas al final. Era el 26 de 26. El último, sí. Entonces ahí es donde creo que la vida me terminó cobrando, o más bien me terminó dando lo que yo luché. ¿Por qué? Porque más allá de que sí bajaba la cabeza y lloraba en mi interior, decía, no me van a ver llorando y tengo que hacer algo para que esa percepción de todos ustedes cambie. ¿Qué tenía que hacer?
En la vida está bien sencillo del fútbol, ¿eh? A ver si coincides conmigo. Normalmente la gente está capacitada en hacer esfuerzos ordinarios. A ver, yo voy a la oficina de 8 de la mañana a 2 de la tarde y me voy. Entonces yo tenía que hacer algo extraordinario para que tal vez mi resultado pudiera ser extraordinario. ¿Qué hacía? Me quedaba entrenando 20 minutos más que los demás porteros, media hora. No había un día en esa época, Luis, que no regresara a mi casa exhausto y a veces hasta me vomitaba ahí en el campo del Atlas Chapalita. Entonces yo sabía que a la larga eso tenía una recompensa. Entonces creo que el éxito del mundo del fútbol está en la resiliencia, está en el dar más que los demás. Porque la vida del fútbol es justa, ¿eh? Entonces, esa época, perdón que me extienda tanto en mis respuestas, pero es como una cronología de lo que fue para poder después conseguir los objetivos que se dieron, ¿no? Porque dice la vida, ay, no, es que el fútbol fue injusto conmigo. No, espérate, güey. Pues si tenías condiciones, pero no querías entrenar y te querías más que los demás, despreciabas a la gente, sencillo. Si no entrenaste, te vas quedando. Y todos esos garbancitos que van filtrando ese embudo, los feos, los morenitos, los que no sirven, los del pie plano, los de gorditos, pero que teníamos una personalidad de decir, yo lucho, yo me entrego, yo doy más que los demás, terminan triunfando en la vida del fútbol. Tarde o temprano, tiene su recompensa, exacto. ¿No? Te escuchaba ahorita de esos minutos extras, ese tiempo que te quedabas adicional, y bueno, nos conocemos y yo soy un hombre que cree profundamente en Dios y es mi sostén en todas las cosas. Y bíblicamente en la palabra habla de la milla extra. Y es un mandato, donde dice, esfuérzate y da la milla extra en todas tus actividades, la milla extra, y es de lo que tú estás hablando, ¿no? Y entonces esto es resultado del esfuerzo, de tu definición de querer ser un futbolista profesional, pero cómo era en ese momento tan temprano de la edad, en esos 17 años, y con esa pugna interna con los demás jugadores, que todos querían el mismo sueño. Sí. O sea, todos iban al mismo objetivo, pero pues sí, ya sabía un número, y acá había un número más grande, ¿quiénes las iban a tomar? Más allá de tu firme decisión de ser un futbolista profesional, de tu esfuerzo y dedicación, espiritualmente, ¿cómo ha jugado Dios en tu vida? ¿Cómo ha jugado? ¿De dónde te agarrabas? ¿De dónde te sostenías? En esos momentos que tú decías, a veces quería llorar, pero me esperaba llorar solo. ¿Qué te sostenía más allá de lo físico y del deseo y el anhelo de ser? Sin duda, igual que tú, esa creencia en Dios. Mi abuela, en paz descanse, era la mujer más santa que te puedas imaginar. Metida en la iglesia de pies a cabeza. Y mi madre como consecuencia nos legó esa parte, ¿no? Y yo soy un fiel creyente de Dios y sabía perfectamente que si yo ponía todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios, sobre todo que me previniera o que me evitara lesiones, iba a poder llegar a mis objetivos, ¿no? Dice un amigo, el Finito López, que se dedica a dar conferencias bien padres, que dice, a Dios rogando y con el puño dando, ¿no? Entonces, enfocarte en esa parte de que... ¿Era boxeador? Sí, claro, boxeador, el Finito López, multicampeón mundial, un tipazo y que hace conferencias muy buenas. Y esa frase me encantaba, ¿no? Que a Dios rogando, pero con el puño dando. Entonces, acá también, pues a Dios rogando siempre de que no hubiera lesiones, pero trabajando más que los demás. Porque aparte tenía yo la bondad y la suerte de que estaba en la portería, y en la portería es en donde es la posición más especializada del campo de juego, en donde tú mejoras como no tienes una idea con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque tienes la ayuda de tus manos. Con los pies es complicado mejorar, pero con las manos, técnica, te levantas, cómo atrapas, cómo achicas, ahí es donde más aprendes entrenando. Entonces, mientras mis demás compañeros que tenían tanta calidad se relajaban y ya estaban en el baño cotorreando, o ya muchos perfumados y regresándose a sus casas, yo seguía dándole y dándole y dándole. Entonces sabía que iba a haber una recompensa grande, ¿no? Y la hubo, y llegó. Gracias a Dios llegó, ¿no? Sí. Fíjate, dos puntos que quiero resaltar, pero vamos a abordar primero uno y luego el otro. Uno, quiero que nos platiques qué hay después de esa inversión en Atlas, cómo se va abriendo ya tu carrera profesional hasta el debut y tu paso por otros equipos, pero luego después de esto que nos has contado, que ha sido pues una historia de lucha, de forcejeo, en donde también hay pugnas internas, ¿cómo logras mantenerte hasta hoy? Porque yo conozco y sé hoy por hoy, además de tus otras actividades, cómo siempre estás pendiente de tus compañeros, de un buen consejo, con mucho carisma. O sea, hay varias cosas que caracterizan a Osvaldo Sánchez. Sí. Una es de los porteros más importantes, yo me atrevo a decir que es de los 2-3 porteros más importantes de este país, y así se le reconoce. No es fácil llegar hasta ese punto. 3 campeonatos mundiales de fútbol, campeonato con el equipo más grande o los equipos más grandes con Chivas, campeonato con Santos, etcétera. Muchos logros en ese sentido, pero sin perder esa esencia. O sea,
Estamos viendo otra vez al niño de San Andrés, Sí. en donde sigue siendo amigo de todos, donde la lleva con todos, donde nunca le ganó el éxito, nunca le ganó el ego, nunca le ganó la vanidad, nunca se le nubló la vista. Y lo digo porque tú sabes en la actividad que nosotros nos dedicamos, cómo has tenido a bien asesorar a tus compañeros, a tus amigos para un futuro, para una tranquilidad, para tener esa visión de que el fútbol, pues también el fútbol tiene esa parte cruel, que es que pasajero. Totalmente. Lo disfrutas un tiempo, pero la vida es corta y tienes que planear un futuro, etcétera. Entonces, ¿cómo lograr este equilibrio entre el éxito y el ser tú, no perderte hasta el día de hoy? Mira, Luis, esa es una gran pregunta, pero sí me perdí un rato. Yo te cuento algo, yo estaba en el Atlas, que fue donde debuté, y de repente ganaba 3 pesos. Y resulta que el América, el equipo más importante del fútbol mexicano junto con Chivas, me compra. De ganar 3 pesos gané 300, esa fue la proporción, sin hablar de cantidades exactas. Entonces, como quiera, el irme a vivir solo al DF, el sentir de repente que ya podía estar solo, pues me descontroló un poquito en mis actividades. ¿Y sabes qué me hizo aterrizar? Que creo que viví los momentos más tristes de mi vida futbolística. ¿A qué me refiero? Que 8 partidos de ese torneo, cuando llegué a la América, fui suplente. Porque bajé mi rendimiento, porque de repente conocí la noche en México. Tenía amigos que me encantaban y que quiero mucho, pero que les gustaba. ¿Qué edad tenías ahí? Pues tenía 23 años. 23 años. ¿Sí me explico? O sea, creo que primero tienes que caerte un poquito para reaccionar. Entonces te digo algo, en esa época donde yo perdí la titularidad en el América, perdí la convocatoria a selección. El señor Bora, el entrenador, yo estaba ya en la sub-23 y de repente iba a la mayor. Cuando me dicen, Osvaldo, pues tienes 2 partidos que no juegas en el América, yo voy a dar la lista el lunes, pues no te voy a llamar porque no estás jugando. O sea, fue uno de los momentos más tristes de mi vida futbolística. Regresé llorando ese día a mi casa en todo el periférico de la Ciudad de México, hasta donde yo vivía por allá por el sur, y decía, wow, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo siempre he querido, más allá de que te empiece a ir bien en lo económico, yo quiero trascender, yo quiero estar en un mundial, quiero estar en la selección, quiero ser titular. Entonces, esas 8 semanas que fui suplente me sirvieron mucho para valorar lo que tenía y para aquilatar y sobre todo no caer en esa situación. Entonces, sí me perdí un poquito, esa es la realidad. Y segundo, para aprender de eso, ¿con quién platicabas? ¿Con quién esto que tú acabas de decir, que en ese momento, a los 23 años de edad, tú en México, tu familia acá, podías inclusive, dentro de la inmadurez de los 23 años de edad y la experiencia en un equipo tan grande, pero tan reciente incursión la tuya, que se te podía desmoronar todo. Sí, claro. O sea, y da miedo y se puede acabar mi carrera, porque aparte lo viste cuántas veces, cuántas carreras se quedaron en el camino. Por supuesto. Entonces, ¿y con quién platicabas? ¿Con quién te refugiabas? ¿Cómo te...? Mira, me refugiaba mucho con Dios, porque en esa época esta parte que estaba viviendo de tristeza nunca la compartí con nadie. Esa es la verdad. Creo que me la comí yo solo y decía, tengo que recuperarme. Y solamente yo sabía lo que lloraba, sabía cómo me estaba esforzando de más para poder regresar a los ámbitos importantes. Entonces, creo que ese es un tema que te ayuda a reflexionar, y a todos nos puede pasar, en cualquier, en tu negocio, en el de cualquiera de los que estamos aquí, los chavos que están grabando. De repente crees que ya grabaste cosas padres, que ya conseguiste cosas importantes y te relajas. Y creo que el ser humano, cuando se relaja, lo único que queda es caer, ¿no? Entonces no podemos relajarnos, esa es la reflexión importante. Hasta que nos vayamos. Vamos a tener mucho tiempo para descansar, claro, ahorita. Por supuesto. Y segundo, me decías del tema de cómo iba aquilatando esa parte de cuidar tu patrimonio, de repente. Yo me acuerdo una frase de mi abuelo y de mi padre que me decían, hijo, hay que tener tierra hasta en las uñas. Entonces, yo sabía que empezaba a tener buenos ingresos, y lo que hice yo desde esa época, empezar a comprar casas pequeñas, terrenos pequeños, que un departamentito. Entonces, me dedicaba a vivir muy padre, porque creo que también la vida es el hoy, es disfrutar. El que se pone solamente a aquilatar y a estar guardando, pues, o sea, ¿qué quieres? ¿El más rico del panteón o qué? ¿Estás de acuerdo? Exacto. El equilibrio. Ese es el punto medular. Pero entonces esa parte de decir, hijo, tierra hasta en las uñas, tierra hasta las uñas, fue lo que me terminó salvando del fútbol, porque tú dijiste hace rato, la carrera es muy corta, claro. O sea, puedes jugar 12, 13 años, 14. A mí me tocó la suerte de jugar hasta los 41, o sea, 21 años en primera división. Y gracias a que pude invertir esa parte de mis ingresos en tierras, es que ahora estoy bien, y que mis hijos pudieron terminar sus carreras, y que podemos estar platicando de cosas padres, ¿no? Sí, 21 años en primera. 21 en primera, 725 partidos. Soy el segundo jugador con más partidos en la historia del fútbol mexicano. El segundo jugador con más partidos. El portero mexicano de todos los tiempos con más penaltis atajados, con 25, es un récord que sigue vigente. Entonces, acuérdate que soy el despreciado, el gordito, el que nadie creía en él, el que decían que no se podía. Entonces, se puede, claro que se puede en cualquier ámbito al que te quieras dedicar, ¿no? Oye, ahorita que hablabas de estos récords que se dicen fácil, pero son
impresionantes, el ser el portero con más penaltis parados, atajados es la palabra técnica, atajados, en el medio, o 720 partidos de fútbol. Y me acabo de enterar ayer que me mandaron una liga en donde soy el sexto en la historia con más penaltis atajados. Qué padre, imagínate nada más. O sea, entre la elite de Buffon, de Iker Casillas, guau, eso no lo sabía. Sexto a nivel mundial. Sí, o sea, imagínate, o sea, en primera división penaltis atajados, me explico. Entonces bueno, es algo pues padrísimo. Es un número tremendo, o sea, estás hablando de todos los Y quiero aclarar algo, Luis, no lo digo en son de presunción, no. Lo digo en son de que los chavos que vean este podcast se den cuenta de que se puede soñar en grande. A eso voy. Ese es el punto, de eso se trata. La idea de este podcast, te comparto un poco, es poder hacer testimonios, historias de vida reales de 0 a 100, en donde los muchachos, el emprendurismo, en cualquier área de la vida, en cualquier disciplina que les pueda gustar, entiendan y vean todavía que los sueños son totalmente alcanzables, son totalmente logrables, y principalmente pues es el esfuerzo, la fe, la dedicación, de la mano de Dios, un día sí, otro también, y hasta lograrlos. Y es posible. Y imagínate ahorita que tú estás diciendo que no querían, que lo dejaban en el número 26 para ser elegido, resulta que es el sexto portero en el mundo con más penaltis. Fíjate nada más. O sea, qué bonito, ¿no? Qué padre, claro. Por supuesto. Oye, Osvaldo, y platícanos, el sueño de todo futbolista, todo futbolista, es un mundial de fútbol. Tú participaste, viajaste a 3 mundiales de fútbol. Platícanos, ¿cuál fue tu experiencia, tu ilusión, ese primer viaje al primer mundial? ¿Cuál fue? ¿Cómo ibas? ¿Qué llevabas en la mochila de las ilusiones? ¿Qué rollo? No, para mí fue padrísimo poder estar en una selección nacional. Yo creo que como futbolista el estar en tu selección es lo máximo que te puede pasar. Mira, es cierto, tú seguramente has visto algún mundial o a lo mejor has ido a alguno. No lo dudo. Y cuando están entonando el himno nacional, en donde ves las caras de los jugadores, es decir, wow, estoy dentro de los 11 jugadores más importantes de México, dentro de los más importantes del mundo, porque solamente algunos países calificaron. Ese momento no te lo puedo describir. O sea, no hay forma de describirte. Mira, hasta se me enchina la piel. El escuchar mexicanos al grito de guerra es wow. Te remontas a tus tiempos de niñez, a esos desprecios, a esos sinsabores, a esos sacrificios. Entonces, es padrísimo estar ahí. La experiencia de estar en un mundial es algo indescriptible, así de sencillo. Vivir ese momento del día a día, juegues o no, es algo magistral. Y a mí me tocó estar en el 98 y en el 2002 siempre en la banca, siempre aguantando. Mi vida siempre fue así, de ser, te repito, muy resiliente, ¿no? De venir siempre de atrás, en donde no era el preferido de los entrenadores. Caballo que alcanza a ganar. Totalmente. Entonces, y el 2006 fue mi consolidación como un arquero pues de elite a nivel mundial y a nivel México, en donde ya era el titular indiscutible con la Volpe, y fue algo padrísimo. Y aquí te quiero contar algo que que lo he contado en algunas ocasiones, pero hoy me siento con esa armonía de podértelo platicar más detenidamente. Fíjate, es algo muy fuerte, pero que fue padrísimo en muchos sentidos y tristísimo en otros. Y dirás, ¿estás loco, Osvaldo? ¿A qué te refieres? Ahí te voy. A ver, platícanos. Creo que sé por dónde va, ¿sabes pero por dónde? Qué Mundial del 2006. Me tocó ya después de 12 años estando en selección ser el titular indiscutible en ese proceso de la Volpe. Y mi padre ya no trabajaba en la termoeléctrica esa de la comisión, ya estaba acá conmigo, me ayudaba con mis negocios, ya las cosas iban prosperando, yo necesitaba a alguien de confianza, entonces él estaba acá pegado conmigo. Y mi padre no era mucho de decir cosas padres a sus hijos, era de estar. ¿Te acuerdas que te dije hace rato que sobre todo en momentos adversos difíciles. Ahí, ¿no? Y ese día... O claves, porque también mencionaste, tú estabas jugando, recibiendo 8 goles, y él estaba acá plática con alguien y te consiguió la prueba del día siguiente que te llevó al... Exacto, Luis. Entonces... Muy clave en tu vida. Totalmente. Entonces ese día, yo tenía 3-4 días que no me hablaba con mi padre. Él estaba muy emocionado porque por fin iba a ver a su hijo jugar el Mundial de titular, y feliz y contento con sus amigos, con la familia. Y tenía 3-4 días que no hablaba con él, y ese día yo tenía ganas de hablar con mi padre, y Marco estaba en Göttingen, Alemania, lo recuerdo perfecto, era el pueblo de concentración, una ciudad muy bonita, muy pequeñita. Me contesta mi padre: ¿qué onda, papá? ¿Cómo estás? No, tenía mucho que no hablar contigo. Hijo, ¿cómo estás? Qué bueno que me hablaste. Ya sabes, aquí en la casa, contento de que vas a jugar tu mundial. Y se le empieza a quebrar la voz a mi padre, fíjate. Y me dice, te quiero decir algo. Y yo, caray, ¿de qué se trata? Dice, hijo, estoy orgulloso de ti. Sé lo que te ha costado ser titular en la selección. Te veo en espectaculares en la calle, te veo en los comerciales, te veo en los periódicos. Eres un chingón, me dice. Te quiero pedir un favor. Mira, te lo juro que se me enchina la piel, carajo. Le digo, ¿qué pasó, papá? No dejes que nada ni nadie
te robe tu sueño de jugar este mundial. Wow. Y yo me quedo, no, está bien. Te repito, no dejes que nada ni nadie te robe tu sueño. No supe qué decirle, acá nos vemos, papá, colgué. Me voy a la concentración, estoy muy tranquilo. A las 3 horas de esa llamada, a las 3 horas me marca, estaba yo con el masajista en una habitación, estábamos en habitaciones individuales allá en Alemania, y Pavel, mi compadre, que es un tipo que quiero mucho, somos padrinos en común de nuestros hijos, me dice, di vuelta, compadre. Compadre, te habla tu esposa, chinga. Y yo todavía, ¿por qué te está marcando a ti si sí traigo saldo, no, güey? Y entonces me dice, Pavel muy preocupado, oye, tu papá, me paro de la cama, ¿mi papá qué? Le digo, a ver, le dio un infarto, pero está bien. Y me dice mi esposa, tu papá se murió. No mames. O sea, ¿cómo? Hace 3 horas hablé con él y me dijo, no dejes que nada ni nadie te robe tus sueños de jugar tu mundial. Y ahorita me dices que, ¿cómo? A ver, no lo puedo entender. En ese momento entran todos los compañeros de la selección, ya obviamente ya ellos sabían. ¿Qué pex? Que dije, ¿qué hago, no? Entonces, me había pasado lesiones en mi hombro, operación, golpes por todos lados, dedos chuecos, rodillas, esguinces, pero ahí me estaban pegando en el corazón, caray. ¿Cómo le haces? Yo recuerdo que entran todos y me dice la Volpe, que fue importantísimo en ese momento. Me dice, Osvaldo, eres mi indiscutible, eres de mis capitanes, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres ir ahorita, regresar al tercer partido? ¿Te quieres regresar al segundo, al primero, al segundo? ¿Qué quieres hacer? Lo que tú hagas cuando regreses vas a jugar. Yo recuerdo que saqué mi tarjeta de crédito y le digo a Rafa, que era nuestro capitán, Rafa, por favor, Rafifi, mándame a México, contrátate un avión, güey, no sé qué tengas que hacer. Y Rafa agarró mi tarjeta y me la regresó en la cama como diciendo, güey, aguanta, ahorita vemos qué pasa. A los 10 minutos yo ya estaba, me puse unos jeans encima de mi pijama, me puse una chamarra, mi backpack, vámonos, te vas. Me sacaron vía París, llegué al sepelio de mi padre y regresé a jugar. O sea, mi padre me dijo, no dejes que nada ni nadie robe tu sueño de jugar tu mundial, carajo. O sea, vendiste al sepelio, claro, y te regresaste. Llegué al sepelio, al siguiente día temprano la federación me consiguió un avión para irme directo a Nuremberg, donde jugaba la selección el primer partido, y jugué. O sea, roto del corazón, hecho pedazos con el famoso jet lag. No sabía cómo, yo estaba levitando, decía, Osvaldo, por favor, tranquilo. Ya que pase el partido ves qué haces, pero ahorita tienes que cumplir tu sueño de jugar el mundial y hacerle caso a tu papá, cabrón, te dijo, no dejes que nada de honrarlo, ni nadie. Claro. Entonces, fue un momento muy duro, de verdad, que ahí sí, sin la ayuda de Dios y de mi familia, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Entonces fue muy, muy, muy complicado y te lo comparto con mucho gusto porque, carajo, las adversidades en mi vida siempre han estado presentes, ¿no? Qué difícil momento, y te lo digo con muchísimo respeto, pero al mismo tiempo con mucha sinceridad, porque los que ya hemos pasado por ese trance, pues sabemos que bajo cualquier circunstancia duele, las pérdidas duelen, y más cuando los padres han significado una huella y algo muy importante. Y aparte el mío tenía 53 años, o sea, nada que ver. O sea, yo tengo 51, o sea, no me veo, o sea, ¿cómo? ¿Sí me explicó? O sea, inexplicable. Entonces, la vida es así. Tristemente la vida es así, ¿no? La vida es así. Por eso los que tengan a sus papás, apapáchenlos, llévenselos a comer, no dejen que la familia que ya uno decidió, porque a veces te lleves bien o no, voy a ir con mi papá, ay no, pero esto, no hombre, o sea, esos son afectos que no se pueden perder y que no se repiten, o sea, no se queden con ganas de decirle a sus papás que los quieren, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, pero volviendo un poco a esto, Osvaldo, al final decíamos, fíjate la capacidad y esa resiliencia tuya, la capacidad para el sueño de cualquier futbolista, que es ser mundialista y estar en su selección y poder participar en un mundial de fútbol. Tuviste la fortaleza de hacerlo, de jugarlo, de regresarte contra todo, contra viento y marea. Solo tú sabías lo que estabas viviendo y al final del día se dio. Se jugó el mundial. Ahorita nos vas a contar cómo nos fue, cómo el apoyo de tus compañeros, la respuesta de tus compañeros y cómo se terminó ese ciclo hasta el regreso, en donde ya ahora sí acá podías asimilar lo que pasó, sentir la pérdida, ver los espacios donde convivías con él y hoy ya no estaba, poder ver a tu mamá ya también ya con esa calma, etcétera. Tu mamá
Hoy por hoy. Sí, vive, tiene 72 años, es una chulada de mujer, y vive y siempre está presente con nosotros en todo momento. ¿Hermanos? ¿Cuántos hermanos? Tengo 4 hermanos, yo soy el mayor somos 5 en total. ¿Ninguno le dio por el fútbol? Sí, a mi hermano también fue futbolista profesional, pero él pudo llegar hasta la segunda división, jugó en Chivas segunda división y Bachilleres segunda división. También. ¿Tú eres el grande o el chico? Yo soy el mayor. El mayor. Y él es el menor. Entonces, retomando, regresar a México y bueno, de alguna manera, pues la figura del hermano mayor se vuelve la figura, pues, de apoyo de la madre, la figura de la casa. Sí. De alguna manera también sumó en tu seguir hacia adelante, en tu darte más fuerzas, que daba, ya la familia ya más grande, supongo que tus hermanos ya más hechos también, sí, ya no tan dependientes necesariamente. ¿Cómo fue eso? Pues complicado, porque al ser el hermano mayor como que te quieres poner un caparazón de que a ti no te pasa nada, ¿no? Y no sabían que por dentro estaba hecho pedazos, esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, había que afrontar. Yo te digo, soy un creyente en Dios muy, muy grande y sabía que si su designio había sido el llevarse a mi padre a temprana edad, pues había que salir adelante. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues regresar después de ese momento y fue cuando le hicimos una misa, como ahora sí ya de despedida a mi padre, ¿no? Ahí en la casa de mi madre y fue como un wow, ahora sí regresamos y esto es lo que está pasando. Y cómo de repente ante una adversidad, pues tienes que buscar como que cosas positivas para salir adelante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mi hermano Jorge, el pollo que le digo de cariño, tenía 21 años en esa época. Y yo le digo, hermano, a ver, pues tristemente mi papá ya no está. Güey, necesito confiar en alguien de toda mi confianza. A ver, que tú te vas a encargar de mis negocios, ¿puedes o no? Imagínate para un chavito de 21 años decirle. Y cómo esa adversidad pudo de alguna forma mi hermano hacerlo responsable desde muy temprana edad, porque las cosas salieron muy bien y me ayudó a crecer en muchos sentidos, y él es una persona de bien, ¿sabes? Entonces le ha ido bien en su vida, pero tuvo que asumir ese rol como diciendo, porque yo le decía, hermano, yo no puedo estar al frente, yo tengo mucho trabajo, estoy en la selección, estoy aquí, allá, tengo un montón de compromisos, pero necesito a alguien de confianza. Entonces, pues hay que afrontar el toro, Luis, o sea, no hay otra forma, hay que buscar salir adelante siempre. Pero te duele mucho, o sea, la verdad la pérdida de un padre es algo muy fuerte, de un ser querido está muy cañón, o sea, es algo que no le deseo de verdad a nadie. Sí, sin duda, los que hemos tenido, y fíjate la palabra que voy a usar, los que hemos tenido la oportunidad de tener circunstancias difíciles en la vida, podemos, una vez que con la ayuda de Dios y el trabajo y el esfuerzo, sobrepasarlas, nos damos cuenta que fueron factores fundamentales para llevarnos a otro lugar, y luego a otro lugar, y luego a otro lugar. Y sin estos escalones que pudieran parecer fracasos, caídas, tropiezos, momentos difíciles, en realidad son hacia arriba. Ya tendremos oportunidad otro día de platicar, porque ahorita estamos platicando de ti. Bien. Y bueno, pero esa charla está pendiente. Sí, invitamos pendiente. A Checo también a la charla. Sí, ¿no? le invitamos a Checo, pues, otro día lo hacemos al revés. Oye, platícanos, Osvaldo, en todo mundo del fútbol, bueno, tú logras estar en las esferas altas, sí. O sea, en el rush de los grandes jugadores. ¿Qué grandes jugadores internacionales o los grandes jugadores de la plantilla nacional con los que tú hayas hecho una relación especial o que te haya causado una admiración especial o que puedas tú decir, viví una experiencia inolvidable, algo que nos puedas compartir de esas personalidades con las que tú tuviste oportunidad al estar en el mismo nivel de convivir? Sí, mira, mis mejores amigos del fútbol son, sin duda, Pavel Pardo, Duilio Davino, Braulio Luna. Sí, así ellos están por encima de los demás porque vimos cosas muy padres en común. Con Duilio empecé desde la Sub-20 porque muchos hablan de que fui a una olimpiada, fui a un mundial mayor, pero antes fui a un mundial Sub-20 que fue el que me salvó de esa época en donde en el Atlas no me tomaban en cuenta, era suplente. Y ese mundial Sub-20 que me mandaron de relleno como diciendo, a ver Osvaldo, tú dale ese mundial, dale. Y resulta que me convertí en el portero titular y el mejor portero de ese mundial Sub-20. Entonces al regresar de ese mundial, que por suerte, yo siempre hablo, la gente dice que son coincidencias, yo digo que son diosidencias. Por primera vez transmiten un Mundial Sub-20 en México por televisión, porque antes no le daban importancia a eso. Estamos hablando del 93, el Mundial fue en Australia. Y entonces llega al Atlas, Marcelo Bielsa ve ese Mundial y yo de estar en tercera división siendo suplente, resulta que al regresar me mandan al primer equipo. Entonces esa época fue muy padre. Duilio Davino estuvo desde ahí, es de mis mejores amigos, también es mi compadre. Pavel lo conocí debutando en Atlas. Los dos son tus compadres. Los dos son mis compadres, por supuesto. Braulio, viví cosas padrísimas con él. Rafa Márquez lo pondría en ese mismo tenor también, que me llevo muy bien con Rafa. Y sumaría en ese bloque de jugadores
a Jorge Campos por un detalle bien importante. Jorge Campos, el Chato Rodríguez que conocí en Santos, el gordito Becerra, que es un tipo que también era portero de aquí de un pueblo de Tzatlán, muy cerca de Guadalajara, que son Conozco como... a Tzatlán. ¿Conoces? Entonces, Campos tuvo un detalle padrísimo. En esa época que te conté lo de la muerte de mi padre, cuando me dijeron, ¿te vas? Campos me acompañó. Era el auxiliar técnico de la Volpe y se fletó un viaje brutal para acompañarme y no dejarme solo. Vino a Guadalajara conmigo, estuvo en el sepelio de mi padre y al siguiente día nos regresamos. Entonces, Wow. ¿quién no hace eso? se olvida, ¿Quién hace eso? O sea, me explico, entonces, a él lo quiero mucho, hemos hecho muchas cosas en común y es otra persona que respeto mucho por ese detalle y por otras vivencias suscitadas en el fútbol, ¿no? Oye, Osvaldo, otra actividad grande, porque al final tu paso por el fútbol ha sido en varios ámbitos. Viene el retiro, 21 años de jugador profesional, sí. La película se acaba, son historias y ciclos que se tienen que cumplir, pero el fútbol no te deja. Y entonces viene el paso a los medios de comunicación, a los medios importantes, medios masivos, medios nacionales, inclusive con participaciones internacionales, etcétera, como analista deportivo. ¿Cómo fue tu inclusión a otro mundo que al final te seguía manteniendo en el reflector vigente? Al día de hoy te mantiene vigente, te mantiene el reflector. Yo he tenido la fortuna de estar contigo en alguna ocasión en un restaurante, ahora que nos acabamos de encontrar allá en la playa, y eres una figura pública. Sí. O sea, la gente se acerca ahorita. ¿Qué sucedió llegando aquí a mi casa? ¿No? O sea, eres una figura pública, pero esto es porque hoy por hoy sigues vigente. Sí. Y yo quiero decir, sigues vigente, porque estás activo, sigues trabajando, sigues con una gran energía, sigues en el día a día, o sea, no te has dedicado a descansar, creo que decías, ya habrá tiempo. La otra, pues eres una persona disciplinada, muy carismática, fuiste un jugador muy querido y hoy eres un comunicador, exjugador muy querido. ¿Cuál ha sido esa fase en los medios, mantenerte vigente hoy por hoy? Hablábamos el otro día, fuiste a jugar un partido, este dato es muy interesante, fueron a jugar el partido, ¿no? Estuvimos en Torreón, sí, una despedida. Platícanos cuánta gente fue. Wow, metimos casi 24,000 personas, cuando el equipo mete 6,000 por partido, entonces fue algo padrísimo, las muestras de cariño de la gente allá en Torreón fue simplemente brutal, padrísima esa experiencia. Sí. Me platicaba Osvaldo que les comparto que jugó medio tiempo con el Santos y medio tiempo con Chivas, pues él fue campeón con ambos equipos, entonces tuvo la fortuna de jugar una selección de ex Chivas con una selección de ex Santos y él jugó medio partido y que el estadio tenía la entrada promedio hoy por hoy es sí, son 6,000 personas, metimos 23,000. Ya había 23,000 personas en el estadio. Sí, fue padrísimo. Entonces, a los 53 años que somos contemporáneos, yo 51, soy del 73 también. Tú eres 51, sí, perdona, 51, yo soy del 73. Entonces, pues padrísimo. Y ahora en los medios, platícanos. Sí, mira, lo de los medios fue una casualidad total. Cuando yo anuncio mi retiro en ese diciembre de 2015 en el Santos, me llama mucho la atención que cuando estoy en el auditorio dando la conferencia de mi retiro, cuando salgo de la conferencia, todavía tristón, porque pues también dejar al fútbol es algo padre, pero caray, pues de repente, wow, ¿qué sigue? Es cierto, ya tenía mis negocios a los cuales me podía dedicar, pero como que de tajo cortar el árbol era complicado. Entonces cuando abro mi teléfono veo 20 llamadas perdidas. De esas 20 llamadas perdidas, 8 eran de los medios de comunicación, tanto nacionales como de Estados Unidos, que me invitaban a lo mismo. ¡Ah, caray! O sea, no lo tenía contemplado. Y platicando en casa digo, pues voy a explorar las posibilidades. No, tú dijiste que ibas a estar tranquilo, que mira, que esto, pues sí, pero pues voy a estar tranquilo 15 días, un mes, pero después te voy a estorbar, ¿qué sigue? ¿No? O sea, el negocio se maneja solo y ¿qué necesitamos hacer? Entonces exploro cada oportunidad y elijo estar en TUDN porque era la que de alguna forma se acomodaba más a mis tiempos de libertad, pero con cierta responsabilidad. Y segundo, cuando me meto ese rollo de los medios de comunicación me doy cuenta de varios factores. Primero, que en TUDN, contrario a lo que la gente piensa, no te marcan una pauta de qué tengas que decir. Por el dueño, por Emilio y por América. No, hombre, tú puedes decir lo que quieras. Punto importante porque seguía siendo yo. Segundo, creo que era una gran oportunidad para demostrarme primero a mí mismo, segundo a mis hijos y tercero a los futbolistas profesionales que creen que jugaron y que toda su vida van a estar vigentes, en que eso se acabó. Y que tienes que buscar desarrollarte en otro ámbito para seguir teniendo éxito en la vida. Y para mí ese fue el reto principal, el decir, wow, voy a tener este trabajo, pues voy a seguirle dando. Y creo que no me arrepiento de la decisión, porque es cierto que he sacrificado mucho tiempo por estar en los medios de comunicación, pero a la vez sigues abriendo camino para los chavos que están en activo
que digan, a ver, yo también quiero ir a 3 mundiales, yo también quiero unas olimpiadas, quiero un sub-20, quiero ser campeón de México, quiero ser el mejor jugador de México, quiero ser el mejor portero o el mejor X. Que entiendan que después del fútbol la vida es dura. Porque a veces el futbolista no hace esa regla de 3 en donde analiza, a ver, es cierto, egresaba este billete, pero ¿te has puesto a analizar cuánto gastas? Seguro de gastos médicos, vacaciones, segubecas, prediales, bla, bla, bla. La lista es así. Seguro, claro. ¿Y crees que vas a aguantar todo ese tiempo con ese nivel de vida? Si no inviertes tu lana, no. Entonces tienes que buscar otro medio de ingreso para que todo siga en prosperidad, ¿estás de acuerdo? Entonces eso para mí es importante. Y te digo una cosa, me pueden criticar, eres bueno para la tele o malo. Te digo la verdad, no me importa. Soy yo. Y mientras siga siendo yo, para mí eso tiene un valor agregado muy importante. Y yo mi mensaje es, te repito, sobre todo para mis hijos que dirán, mi papá ya se retiró y no está todo panzón como muchos otros futbolistas. No estoy en contra de ellos, pero no comparto. O sea, cuidemos lo que ya tuvimos, porque eso te puede seguir dando trabajo en muchos sentidos. Yo sigo trabajando mucho en temas de publicidad, en temas de... platico mi conferencia, una historia de vida en donde cuento cronológicamente lo que pasó, parte de lo que te conté hoy, pero bien estructurado. Entonces hay muchos ingresos todavía. Y eso es lo que quiero yo, romper el hielo de decir, futbolista, hello, hi. Claro. Si fuiste chingón, pero se acabó, claro. ¿Qué sigue? Oye, ¿no? y más allá de los ingresos, que siempre son importantes, nadie está peleado con eso, es el poder trascender también, ¿no? Estas conferencias que das tú en donde haces tu historia de vida bien armada, bien estructurada, que al final es un testimonial que motiva. O sea, de eso se trata, de inspirar. De inspirar a las nuevas generaciones en cualquier ámbito, a decir sí se puede y pudiéramos descansar y tirarnos un poquito en la hamaca. Hiciste un patrimonio suficiente. Yo sé que no es necesariamente el seguir generando ingresos, sino el poder seguir trascendiendo y sentirte vigente, sentirte ocupado, estar en lo que te gusta, estar en el mundo del fútbol, en los medios, etcétera. Pues todo eso admirable. Oye, algo que yo quisiera, porque lo vamos más adelantito a terminar, no dejar de preguntarte, porque me encargaron que hiciera la pregunta. A lo mejor para los que están muy cercanos al fútbol ya conocen la respuesta, ya conocen la anécdota, la historia. La verdad es que yo no, y creo que en mi caso es el de muchos. Me comentan de un partido en donde ya se definía prácticamente algo, México, creo que Honduras. Sí, está buenísimo. Que se definía ya. Qué bueno que me preguntas eso. Sí. Y que las cámaras visualizaban que tú vas y platicas algo con el tirador rival, como si, no sé, si algo correcto, algo incorrecto, si algo de intimidación o no de intimidación, algo, pero que al final del día, luego tengo entendido... Se me dejaron ir con críticas. Sí, es correcto. Sí. Tú nos puedes platicar. Te voy a platicar todo. Está ya toro pasado. Todo, en este podcast vamos a hablar de todo, carajo. Mira, te la voy a poner fácil. Fuimos a jugar México-Honduras eliminatoria. No recuerdo si era el Mundial de 2010. Nosotros andábamos mal en esa eliminatoria. Y creo que el partido iba 2-1 o 3-1 abajo. Nos estaban dando un baile con un jugador menos nosotros. Habíamos tenido una expulsión. Y llovía en Tegucigalpa y lluvia y nos llegaban por todos lados. Ya nos habían metido 3 goles. Yo había parado 4 o 5, pero nos llegaban. Yo sabía que nos iban a golear. Entonces, a ver, yo te conté la primera pregunta. Yo te respondí, soy de un barrio y yo crecí con la filosofía de que en el fútbol todo se vale y que necesitas aplicar todos tus argumentos para que puedas ganar. ¿Qué hice en ese momento con David Suazo? No era el portero, era el delantero, jugaba él en el Inter de Milán y era el referente principal de Honduras. Entonces, en una toma que nos estaban atosigando, le digo, hey David, a ver, ya no ataquen. Claro. Y el güey me decía, volteaba y me decía, es un moreno así, sus ojos se veían en blanco. Lo quiero mucho, ahora es mi amigo. Y me decía, ¿de qué hablas? Le digo, sí, güey, a ver, nos están atacando. Tienen un hombre de más. Nosotros si les metemos un gol, quedan 2 partidos para la eliminatoria. Queda un partido y si de repente ustedes no ganan el otro partido, a lo mejor quedan fuera del Mundial. O sea, ya está, este partido ya está ganado. Y eso fue lo que yo le dije, ya está. Y esa escena sale en todos lados. Y en Honduras dicen, Osvaldo le pidió clemencia a David Suazo. Y en México me criticaron porque no, eso no se hace. A ver, muchachos, no nos metieron otro gol. Y en el siguiente partido nosotros con un gol de Matías Buoso en Edmonton, empatamos con Canadá y calificamos a la siguiente ronda. Y al final pasaron los dos, ¿no? ¡Claro! Pasó tanto Honduras como México. Como dirían en mi barrio, le comí la cabeza a ese muchacho.
¿Sí me explico? Y no me arrepiento, lo volvería a hacer, porque a mí, yo amo mi país y por mi país soy capaz de todo en el tema deportivo. O sea, yo, ¿qué hago? Que sabía que algo tenía que hacer, yo era el capitán de ese equipo. Pues traté de metérmela a su cabeza y de repente volteaba con sus amigos el David y les decía, ya no ataquen, o sea, como que me la compró, ¿sabes? Y a la postre funcionó. Así fue, tal cual. Y te repito, si se vuelve a presentar, lo vuelvo a hacer. Fíjate, ¿no? Como cuando no eres gente de fútbol, pero creo que aún los que sean personas de fútbol, cuando lo ves desde esa perspectiva, te puede hacer sentido y te puede hacer mucha lógica, ¿no? Creo que es válido. No lo sé, a ver qué opinan los... O sea, yo no les dije, déjense meter un gol. No les dije, pues les compramos el partido, o sea, a ver, fue algo de mental, a ver qué se me ocurre. Ya no ataquen, ya si les metemos un gol, a lo mejor ustedes queden fuera. Y el negrito volteaba y no sabía qué onda, ¿sabes? Oye, Osvaldo, otra pregunta. ¿Cantidad de futbolistas en el retiro buscan la experiencia de aprender a dirigir? Es decir, prepararse, tomar todas estas capacitaciones formales que son oficiales y demás, que les den la posibilidad de tener un título como director técnico. Hay muchos futbolistas que lo han hecho, algunos con más gloria, otros con menos, en fin, no ese es el punto, sino ¿a ti nunca te pasó por la mente? Luis, yo soy entrenador. Estudié Sí. 2 años el título de entrenador con 4 módulos de 6 meses, pero no me gusta. La verdad, Pero al final no me veo. o sea, pudieras... Sí, claro, terminé, yo puedo dirigir en cualquier momento si alguien me invita, pero no, creo que para poder hacer algo yo en mi vida, tengo que estar convencido y tener la pasión. No tengo la pasión para ser entrenador porque no estoy dispuesto a estar 24/7, 365 en una cancha de fútbol. O sea, sí me gusta trabajar, me gusta seguir, pero también la vida hay que disfrutarla y ahí ahí no puedes, depende de resultados. Ya tuviste tu momento de esfuerzo del 100%. Sí, totalmente. Hoy eres pero tengo más dueño de tu tiempo y tu Exactamente. familia, tus espacios, disfrutar la vida de otra manera, ¿no? También. Exactamente. Sí, el sueño personal que en algún punto puede parecer hasta solo tú y mucho sacrificio de tiempo familiar, hoy poderles devolver ese tiempo de familia. Fíjate, Luis, te voy a contar algo que poca gente sabe. La gente cree que el futbolista solamente es el jugar los fines de semana y a tener una buena vida porque te pagan muy bien si eres futbolista de elite. No. Eso solamente es la punta del iceberg. Sí, claro. Abajo está todo el esfuerzo. Yo no me perdí festivales de Día del Padre, me perdí eventos con mi madre, eventos en casa con mi mujer, me perdí todo lo habido y por haber. Vacaciones de repente, nos vamos mañana, ¿cuánto te dieron? 3 días, porque cuando todos estaban de vacaciones yo tenía que estar en la selección. Entonces, sacrifiqué mucho tiempo y a mi familia me la llevé entre los pies. No más. Ahora tengo que tener mi tiempo para irme 20 días al año con mis hijos y si puedo 40, ¿me explico? No hay nada que me pueda comprar eso. Felicidades. La verdad. Felicidades. Sí, sí, padre. sí. Oye, Osvaldo, pues nada más que nos platiques antes de concluir. ¿Qué viene para adelante? ¿Algo en particular? ¿Algún proyecto nuevo? ¿Algo en particular? Caray, traigo proyectos bien padres. Fíjate que me he metido al tema inmobiliario de las bodegas, naves industriales. Estoy bien emocionado. Y no quiero hacer un comercial, pero la mejor opción sin duda es esta, mira, Grupo Elite. Estoy feliz. Yo siempre había estado, como te dije, tierra en las uñas con otro tipo de inversiones. Y ahorita estoy modificando, estoy tratando de cambiar, porque creo que es lo que viene. Estoy feliz en ese sentido. Creo que más allá de que te puedas gastar tu lana, tienes que ser muy consciente para entender que siempre tienes que tener un respaldo para lo que venga a tu vejez. Y esta es una gran opción. Se lo recomiendo ampliamente y estoy feliz de estar en esta situación. Pues yo muy agradecido contigo, Osvaldo. Este es el primer, espero, de muchos podcasts, Al Toro por los Cuernos, con su amigo Luis Montes de Oca. La finalidad, les reitero, es contar historias de éxito, historias de esperanza, del sí se puede, de 0 a 100, cómo todavía es posible, cómo siempre puede ser la manera de alcanzar nuestros sueños. Y qué mejor y qué honor que este primer podcast hubiese sido contigo, Osvaldo, que además, buen amigo, pero es sobre todo... Eres una persona que tiene mucho impacto en México, en los jóvenes. Yo diría ya más allá de los jóvenes, generacionalmente eres una persona que representa eso, un carisma, perseverancia, trabajo, lucha, etcétera, mucha vigencia, y muy contento de haber sido nuestro padrino de este primer podcast. Te lo agradezco mucho y quiero pedirle a la producción que nos ayude a tomarnos la foto. Claro, por supuesto. La foto con el dedito levantado, Osvaldo. Buenísimo. Voy a agregar una última cosa. Primero, me voy a recordar una frase que me dijo mi abuela hace muchos años cuando estaba en mi barrio. Sabes que cuando empecé en el Atlas,
se me quedó muy clavado, ¿eh? Mucha gente de ahí de la colonia o de las colonias aledañas iban ahí a pedir autógrafos y eso, y pues yo salía con todo mundo y mi abuela me agarró un día y me dijo, hijo, venga, ¿qué siente que la gente lo busque todos los días? Porque siempre vienen a tocar. No, pues muy padre, abuelita. Le quiero pedir un favor, me dijo. A toda la gente en la que se le acerque, trátela bien. Y dele una sonrisa y tómese la foto. Y yo le decía, está bien, sentía tan padre que mi abuela me dijera eso, pero ¿por qué? Yo quería que la plática siguiera, ¿no? Y eres obediente hasta hoy, ¿eh? y me dice, porque en esta vida, aparte de Dios, la vibra se emana. Y si usted a alguien le niega una foto, se va a quedar con algo negativo de usted. Y cuando lo vean en la televisión va a decir, ese portero es remamón, me metía a mi abuela. Y a lo mejor si tú te tomaste la foto, van a decir, ese portero es muy buena onda. Y esa buena vibra va a hacer que tú saques una pelota del ángulo. Me dijo mi abuela, entonces eso se me quedó siempre. La gente que se me acerca de verdad, la trato de atender con mucho gusto. Yo me quedo con algo, Osvaldo, y a todos ustedes de conclusión, el factor tan importante de la familia, porque Osvaldo nos habló de su hermano Jorge, nos habló de la importancia de su padre, de los momentos claves, y ahorita cierra este podcast nos habló de su madre, ahorita nos habla de su abuela, la importancia de la familia, la importancia de sentirnos en nuestro núcleo familiar apoyados, del sí se puede, del vamos para adelante, de 0 a 100, es posible. Muchísimas gracias, Osvaldo, un placer. Y éxito en tus podcasts, que sigan los éxitos en tu vida. Así sea. Abrazo. Gracias a todos.